Hola, hola, mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día fabuloso y lleno de energía positiva. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que sé que les va a encantar, uno que ha estado rondando por sus cabezas y por las mías también, confieso, desde hace mucho tiempo. Vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir, esa pareja explosiva que nos robó el corazón en Erkenzicus, y que bueno, digamos que su historia fuera de la pantalla también ha sido interesante. Vamos a desentrañar un poco el misterio, a analizar sus carreras por separado, a recordar esos momentos mágicos que vivieron juntos, y sobre todo, vamos a hablar de esa posibilidad, ese sueño, que muchos de nosotros compartimos. ¿Será que algún día, después de todo este tiempo, volveremos a ver a Can y Demet juntos? ¿Será que ese sueño se cumplirá? Prepárense para un viaje lleno de nostalgia, esperanza y por supuesto muchísima especulación. Antes de que nos metamos de lleno en este drama del bueno, los invito a suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayéndoles chismecitos jugosos, análisis profundos y sobre todo, mucho cariño. Así que ya saben, suscríbanse para formar parte de esta gran familia. Y ahora sí, manos a la obra. Vamos a hablar de Can y Demet. A ver, pongámonos en situación. Corría el año 2018 y la televisión turca nos regalaba una joya llamada Erkenzicus, o pájaro madrugador para nosotros. La serie, protagonizada por Can Yaman y Demet Özdemir, fue un auténtico fenómeno. La química entre ellos era innegable, electrizante, casi se podía tocar con los dedos. Sus personajes Candivit y Sanemein nos enamoraron con su historia de amor, sus altibajos, sus celos, sus reconciliaciones. Era una montaña rusa de emociones que nos mantenía pegados a la pantalla cada semana. Y claro, como suele pasar con las parejas que tienen tanta química en la pantalla, los rumores sobre un posible romance en la vida real no tardaron en surgir. Las revistas del corazón, los programas de televisión y las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y especulaciones sobre la relación entre Can y Demet. ¿Eran solo amigos? ¿Había algo más? La verdad es que ellos nunca lo confirmaron abiertamente, pero tampoco lo negaron rotundamente. Jugaban un poco al despiste, alimentando aún más la curiosidad de sus fans. Recuerdo que en esa época, cada gesto, cada mirada, cada comentario que hacían en entrevistas era analizado al milímetro en busca de pistas. Era una locura. Los fans creaban cuentas en redes sociales dedicadas exclusivamente a su relación, recopilando cada detalle y elaborando teorías sobre su posible romance. Y la verdad, algunas de esas teorías eran bastante convincentes. Pero bueno, la serie llegó a su fin y, lamentablemente, también la relación entre Can y Demet, al menos públicamente. Se distanciaron, tomaron caminos separados y, poco a poco, los rumores sobre su romance se fueron apagando. Fue un golpe duro para muchos de nosotros que habíamos depositado tantas esperanzas en que su amor traspasara la pantalla. Después de Erkenzicus, tanto Can como Demet continuaron con sus carreras por separado, cosechando éxitos y enfrentando nuevos desafíos. Can Yaman se convirtió en un ídolo internacional, protagonizando series como By Jane y Viola come il mare, y trabajando en proyectos en Italia y otros países. Su popularidad creció exponencialmente, convirtiéndose en uno de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial. Demet, por su parte, también siguió brillando en la televisión turca, protagonizando series como Doğduğun Kaderindir y Aşk Taktikleri. Demostró ser una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. También incursionó en el mundo del cine, protagonizando varias películas que fueron un éxito de taquilla. Pero a pesar de sus éxitos individuales, la sombra de Erkenzicus y de su relación con Can Yaman siempre ha estado presente en la vida de Demet. En muchas entrevistas, le han preguntado sobre Can y sobre la posibilidad de volver a trabajar juntos. Y aunque siempre ha sido diplomática y profesional, se nota que es un tema que le incomoda un poco. Y es que, a ver, seamos honestos, es difícil olvidar una relación que fue tan intensa y que generó tanta expectación. Sobre todo cuando esa relación se desarrolló frente a las cámaras y bajo la atenta mirada de millones de personas. Es como si una parte de su vida estuviera siempre ligada a Can Yaman y a Erkenzicus. En el caso de Can, la situación es similar. Aunque ha tratado de distanciarse de la imagen de Candivit y de la relación con Demet, los fans siguen recordándoselo constantemente.
En las redes sociales, en las entrevistas, en cada proyecto que emprende, siempre hay alguien que le pregunta por Demet y por la posibilidad de una reconciliación. Y es que, a ver, seamos honestos otra vez, la química entre ellos era innegable. Y aunque hayan pasado años, muchos fans siguen creyendo que todavía hay algo entre ellos. Que ese amor que vimos en la pantalla era real y que, tal vez, algún día volverá a florecer. Ahora bien, volviendo al tema central de este vídeo, ¿es posible que Can Yaman y Demet Özdemir vuelvan a estar juntos? ¿Es posible que ese sueño que muchos de nosotros compartimos se cumpla? La respuesta, como siempre, es depende. Depende de muchos factores. Depende de si ellos quieren, claro. Depende de si sus caminos vuelven a cruzarse. Depende de si el destino tiene algo preparado para ellos. Depende de si el tiempo ha curado las heridas y ha allanado el camino para una posible reconciliación. Porque, seamos realistas, es probable que haya habido heridas. Es probable que haya habido malentendidos. Es probable que haya habido diferencias irreconciliables. No sabemos qué pasó realmente entre ellos. Solo conocemos la versión pública, la que nos muestran en las entrevistas y en las redes sociales. Pero la verdad profunda, solo la conocen ellos dos. Y es que a veces las relaciones son complicadas. Sobre todo cuando se desarrollan en el ojo público y bajo la presión de la fama. Es difícil mantener la privacidad, es difícil ser uno mismo, es difícil tomar decisiones sin que todo el mundo opine al respecto. Pero bueno, volviendo a la pregunta inicial, ¿es posible? Yo creo que sí. Creo que todo es posible en esta vida. Creo en las segundas oportunidades. Creo en el poder del amor. Creo que el tiempo cura las heridas. Y creo que si dos personas están destinadas a estar juntas, tarde o temprano, el destino se encargará de unirlas. Claro, esto no significa que debamos aferrarnos a la esperanza de verlos juntos. No debemos obsesionarnos con la idea de una reconciliación. Debemos respetar sus decisiones y apoyar sus carreras individuales. Pero tampoco debemos perder la esperanza por completo. Porque a veces los sueños se cumplen. A veces la vida nos sorprende con finales felices inesperados. A veces el destino nos regala segundas oportunidades que creíamos imposibles. Y es que, a ver, la historia de Can y Demet es como un cuento de hadas moderno. Dos jóvenes actores que se conocen en un set de grabación, se enamoran, o eso creemos, protagonizan una serie de éxito mundial y luego se separan. Pero, ¿y si este cuento de hadas todavía no ha terminado? ¿Y si el final feliz está a la vuelta de la esquina? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de sus carreras individuales, podemos seguir recordando los momentos mágicos que vivieron juntos en Erkencikus, y podemos seguir soñando con la posibilidad de volver a verlos juntos. Y es que, a ver, soñar es gratis. Y soñar con Can y Demet juntos es un sueño que compartimos muchos de nosotros. Un sueño que nos transporta a un mundo de fantasía, de amor, de esperanza y de finales felices. Así que, mis amores, no perdamos la esperanza. Sigamos soñando. Y sigamos apoyando a Can y Demet en sus carreras individuales. Porque quién sabe, tal vez algún día, ese sueño que tanto anhelamos se haga realidad. Y ahora, hablando de sus carreras individuales, me gustaría destacar algunos de los proyectos más recientes de Can y Demet. Can, como ya les mencioné, ha estado trabajando en Italia, protagonizando la serie Viola come il mare, que ha sido un éxito de audiencia en ese país. También ha estado involucrado en proyectos humanitarios, demostrando su compromiso social y su deseo de ayudar a los demás. Demet, por su parte, ha seguido brillando en la televisión turca, protagonizando la serie Aşk Taktikleri, que ha sido muy bien recibida por el público. También ha estado trabajando en proyectos de publicidad, convirtiéndose en la imagen de varias marcas reconocidas. Ambos han demostrado ser profesionales talentosos y dedicados, capaces de superar los desafíos y de alcanzar el éxito en sus carreras individuales. Y eso es algo que debemos admirar y respetar. Porque a veces nos centramos tanto en su relación personal que olvidamos su talento y su esfuerzo como actores. Y es importante recordar que, más allá de su posible romance, Can y Demet son dos artistas increíbles que merecen nuestro reconocimiento y nuestro apoyo. Así que sigamos disfrutando de su trabajo, sigamos apoyando sus proyectos y sigamos admirando su talento.
Y sigamos soñando con la posibilidad de volver a verlos juntos, pero sin obsesionarnos y sin olvidar que son dos personas individuales con sus propias vidas y sus propias decisiones. Y es que, al final del día, lo más importante es que Can y Demet sean felices. Que encuentren el amor, la paz y la felicidad en sus vidas individuales. Y si eso significa que no volverán a estar juntos, pues debemos aceptarlo y respetarlo. Pero, mientras tanto, podemos seguir soñando. Podemos seguir imaginando un futuro en el que sus caminos vuelvan a cruzarse. Y en el que su amor vuelva a florecer. Y podemos seguir disfrutando de la magia que nos regalaron en Erkencicus. Porque, esa serie siempre tendrá un lugar especial en nuestros corazones. Un lugar donde el amor es posible, donde los sueños se cumplen y donde los finales felices existen. Y quién sabe, tal vez algún día, la vida nos sorprenda con un final feliz para la historia de Can y Demet. Un final feliz que muchos de nosotros hemos estado esperando durante años. Un final feliz que nos haga creer de nuevo en el poder del amor y en la magia del destino. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este viaje por la historia de Can Yaman y Demet Özdemir. En resumen, hemos hablado de su relación en Erkencicus, de los rumores sobre su posible romance en la vida real, de sus carreras individuales después de la serie y de la posibilidad de volver a verlos juntos algún día. Hemos analizado los factores que podrían influir en una posible reconciliación, hemos recordado los momentos mágicos que vivieron juntos y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar sus decisiones y de apoyar sus carreras individuales. Y sobre todo, hemos soñado. Hemos soñado con la posibilidad de volver a ver a Can y Demet juntos, de ver su amor florecer de nuevo y de disfrutar de un final feliz para su historia. Así que gracias por acompañarme en este vídeo. Gracias por compartir sus opiniones y sus comentarios. Gracias por formar parte de esta gran familia. Los invito a dejar sus comentarios abajo contándome qué les pareció el vídeo y qué piensan sobre la posibilidad de volver a ver a Can y Demet juntos. ¿Creen que es posible? ¿Qué les gustaría que pasara? Quiero saber sus opiniones. Y por supuesto los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y a suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y eso es todo por hoy. Les mando un beso enorme y los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, nunca dejen de soñar.